Conoce la fascinante historia de personas como tú, como yo, que vivieron al estilo de Jesús y transformaron sus vidas. Bienvenido al Catálogo Divino. Cuarta temporada. Nos alegra poder compartir con ustedes un nuevo capítulo del Catálogo Divino. La vida de los santos nos enseña que hay muchos modos de hacer la voluntad de Dios. Debemos estar atentos a las inspiraciones del Espíritu Santo de tal manera que podamos discernir el modo en que Dios quiere que realicemos lo que Él mismo nos inspira. Podemos hacer muchas cosas buenas, pero lo mejor es hacer lo que Dios quiere. Hoy, 5 de noviembre, la Iglesia recuerda a esos santos que vivieron de la fe en Dios. Hacemos memoria de Santo Domina, mártir, santos Teótimo, Filoteo y Timoteo, mártires, San Marcos de Ecano, obispo, San Fibicio, obispo, San Genozio, laico, Santa Bertilda, abadesa, San Geraldo, obispo, Beato Cosme de Carboniano, presbítero y mártir, Santo Domingo Mau, presbítero, religioso y mártir, San Guido María Conforti, obispo, Beato Juan Antonio Burró Mas, religioso y mártir, Beata María del Carmen Biel Ferrando, virgen y mártir, Beato Narciso Putz, presbítero y mártir, Beato Bernardo Lichtenbach, presbítero y mártir, Beato Gregorio Lacota, obispo y mártir. Prepárate para conocer la emocionante historia de un hombre que deseó ser misionero en tierras extranjeras, pero Dios tenía otros caminos para él. Conoceremos hoy la historia de San Guido María Conforti. Guido María nació en Casalora de Rabadese, Italia, el 30 de marzo de 1865. Era el octavo de 10 hijos del matrimonio formado por Rinaldo Conforti y Antonia Adorni. A Guido le gustaba correr, jugar al aire libre, caminar por los campos y subirse a los árboles buscando nidos de pájaros. Un día Guido había trepado a lo alto de un árbol en busca de nidos. De pronto se desplomó estruendosamente, quedando tendido en el suelo y sin conocimiento. Allí lo encontró un viejecito que lo recogió y lo llevó a la granja, donde después de algunos cuidados se recuperó. Su madre Antonia, mujer de profunda fe, le inició en la vida cristiana. Sembró en el corazón de aquel niño la semilla de la fe que años después debía producir mucho fruto. Guido fue llevado a la ciudad de Parma para realizar los estudios primarios en el Colegio de los Hermanos de las Escuelas Cristianas o Lasallistas. Todas las mañanas cuando iba a la escuela, aquel niño pasaba por el pueblo de las columnas y entraba en la iglesia de La Paz para visitar un crucifijo que allí se encontraba. ¿Qué pasaba por la mente de Guido al contemplar aquel Cristo clavado en la cruz? No lo sabemos. Ya de adulto y señalando aquel crucifijo, dijo a un amigo: Todas las mañanas, cuando iba a la escuela, me paraba delante de él. Este crucifijo me dio la vocación. Yo lo miraba y él me miraba a mí, y parecía decirme tantas cosas. Guido veía frecuentemente la larga fila de los alumnos del seminario atravesar la plaza de la catedral. Desde entonces, a hacerse sacerdote fue el deseo que comenzó a cunar dentro de sí. Sin embargo, su padre, hombre de escasa religiosidad, se opuso con vehemencia. Pero la oposición paterna no duró mucho, gracias a la mediación de mamá Antonia. Guido entró en el Seminario Menor Diocesano de Parma en el año 1876. Era un muchacho vivaz e impetuoso. Eso sí, le gustaba el estudio, era aplicado y obtenía buenos resultados. En estos años de su adolescencia, Conforti sintió el primer reclamo de la misión. Todo comenzó cuando cayó entre sus manos un libro sobre la vida de San Francisco Javier. En aquellos años, una enfermedad de tipo epiléptico le atacó gravemente.
amenazando incluso la realización de su vocación sacerdotal. Guido tenía 17 años y la enfermedad le acompañó hasta la vigilia de su primera misa, a los 23 años. Vivía por entonces en Parma una religiosa que todos consideraban una santa, Ana María Adorni. Esta aconsejó al joven Guido: Ve a rezar al santuario de Fontanelato, porque Nuestra Señora te devolverá la salud. Serás sacerdote y llegarás a ser padre y pastor. Y así fue. Guido atribuyó siempre a la intercesión de Nuestra Señora el haber recuperado la salud y el haber podido cumplir sus sueños misioneros. En otoño de 1888, Conforti fue ordenado sacerdote. Aquel día Guido escribió en su diario: No puedo vivir solo para mí mismo, porque la señal por la que Dios reconoce a quien vive para Él es la caridad, es decir, la vida entregada por los demás. En los primeros años de sacerdocio fue llamado a desarrollar su actividad en el seminario diocesano como formador y en las oficinas del obispado como colaborador de su obispo. Parecía que su proyecto misionero iba a desaparecer para siempre, ocupado como estaba en las tareas al servicio de su iglesia local. Tras años de paciente espera, el 9 de marzo de 1894 escribió una carta al cardenal prefecto de la propagación de la fe, exponiéndole su proyecto de poner en marcha un instituto para las misiones extranjeras. El 3 de diciembre de 1895, con la presencia del obispo diocesano, se inauguró oficialmente el Seminario para las Misiones Extranjeras. Empezó aquel día el camino de los misioneros javerianos. Era el año 1899. El Seminario para las Misiones Extranjeras tenía ya unos 30 alumnos. La mayoría de ellos eran aún muy jóvenes y necesitaban muchos años de preparación. El personal para las tareas del seminario misionero era muy escaso y los medios económicos brillaban por su ausencia. Pero no dudó ni un instante en ofrecer sus primeros misioneros a la misión de China. El 4 de marzo de 1899, los primeros misioneros javerianos, el padre Rastelli y el diácono Eduardo Manini, recibieron de la mano del obispo de Parma y en presencia del padre Guido el crucifijo del envío misionero. Todo parecía indicar un futuro prometedor a la obra de Conforti, pero Dios no le ahorró las dificultades. El padre Rastelli murió en China a consecuencia de la persecución desatada por los Boxers. El diácono Manini, agotado por los sufrimientos de la persecución, tuvo que regresar a Italia. Cuando la obra apenas había comenzado y después de los tristes sucesos de China, el 14 de mayo de 1902, Conforti fue llamado a Roma por el Papa León XIII, el cual le dijo: Me han dicho que desea ir a China. Rávena será tu China. El Papa le nombraba así arzobispo de Rávena. Aquello le exigía abandonar su joven obra misionera, pero obedeció. Llegado a Rávena, Guido se puso enseguida a visitar todas las parroquias de la diócesis. Se acercó al pueblo y conoció a sus sacerdotes. En sus visitas encontró en más de una ocasión las iglesias desiertas y en ellas se quedaba rezando y llorando por la desolación. Pero su salud enfermiza no aguantó tanta tensión ni tanto trabajo. Apenas un año después cayó gravemente enfermo. A finales de septiembre de 1904 fue a Roma a consultar al Papa y le pidió, cosa rara en aquellos tiempos, ser relevado del cargo de la diócesis de Rávena. El Papa le concedió lo que pedía. Conforti regresó a Parma, al nido de los aguiluchos, como él llamaba a su joven instituto. Sus aspirantes a misioneros lo acogieron muy felices de tenerlo todo para ellos, como superior y como educador. En 1907, una carta del Papa San Pío X invitaba a Guido a aceptar ser obispo coadjutor de la diócesis de Parma, su ciudad natal. Conforti obedeció nuevamente. Pastor de almas, se dedicó a visitar por 5 veces todas las parroquias de la diócesis. Corría el año 1927 cuando Conforti decidió que debía visitar a sus hijos misioneros que trabajaban en China desde hacía ya más de 20 años. Después de permanecer 1 mes y medio con ellos,
El 3 de diciembre fue su adiós antes de regresar a Europa. Escribió: Regreso admirado por todo el bien que nuestros misioneros han sabido hacer en beneficio del pueblo chino. Los 3 años que siguieron al viaje de China fueron para Conforti un sereno atardecer. El 25 de octubre de 1931, tras haber conferido las órdenes a algunos jóvenes, se metió en la cama y ya no se volvió a levantar. El 5 de noviembre de 1931, Guido María Conforti entraba en la casa del Padre. Fue beatificado el 17 de marzo de 1996 por el Papa San Juan Pablo II y canonizado el 23 de octubre de 2011 por el Papa Benedicto XVI. Pidamos la intercesión de este obispo misionero. Oh Dios, que mediante la contemplación de la cruz imprimiste en el corazón de San Guido María Conforti el amor por el anuncio del Evangelio a todos los pueblos. Por su intercesión, concédenos también a nosotros, impulsados por la misma caridad de Cristo, trabajar constantemente por la salvación de los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podemos aprender de San Guido que si obedecemos a Dios, no importa el lugar, donde estemos podemos ser felices y realizar nuestra misión. San Guido María Conforti, ruega por nosotros.